Es una diversión bien chingona, mi amigo. Tú no sabes qué onda con esto, pero mira, a veces un cansancio y a veces una... ¿Qué te puedo decir? Estas son las chicas después de haber bailado. Están cansadas con su refresquito. Tienen el gusto de acompañarnos A la casa. Paisano. Nos acompañan allí y luego los acompañan. Sí, vamos a un bocadillo. Sí, sí, vamos, Los sí. esperamos en la casa. Sí, gracias. Sí, vamos, sí, sí, voy. Están dando de las gracias después de haber bailado en la casa. Que ese esfuerzo se vea salir. Haber merecido un Esas refresquito. energías lleguen hasta nosotros, ¿verdad? Luego se pelea. ¿Verdad? No. Están el capitán Y y aquí el nuevo la capitán, señorita ¿verdad? capitán. Ah, acá está el nuevo capitán. Sale. Eso ya se sabía. Sale, entonces. Pero yo creo que todo eso viene desde nuestros abuelos, ¿no? Los abuelos, nuestros padres, nosotros que seguimos todavía conservando nuestras costumbres. Es una de las camadas más que ha trascendido a nivel nacional porque ha estado en los estados de Hidalgo, Estado de México, Ecatepec, ha estado también en Puebla. Hemos estado participando durante estos 17 años en varios estados de la República. La familia Xochitiotzi, la familia Hernández, la familia Rodríguez, que están dentro de la cuestión, pero han sido los fundadores parte. Y pues, hay muchos agreviados en ese sentido que han participado muchos fuera de las personas que hemos mencionado con el apellido, pero hay muchas personas que han estado dentro de esta fundación. Significa un momento de alegría, convivir con toda la comunidad, hacer un momento de distracción. Para mí significa un momento de distracción a nivel municipal, del cual se ha fundado desde 1970 las mujeres empezaron a incorporarse gracias a la camada Padrotes, que fueron los primeros que dieron a las chicas en este baile cultural de Contla, se puede decir. Nos gusta el carnaval y bailar. Y ahorita venimos aquí a aprender otros. ¿De dónde son? De Santa Cruz, Tlaxcala. ¿Es muy diferente el carnaval de aquí al de Santa Cruz? Sí, es diferente, muy diferente. En sí, el vestuario es muy parecido, pero los movimientos y cada camada tiene su particularidad. Y pues yo creo que eso hace llamativo el carnaval de Contla, la cantidad de parejas, la sincronización. Bueno, también Santa Cruz tiene lo suyo, ¿no? Pero Contla, bueno. Alegría, diversión, despedida de la cana, se puede resumir. Aplausos, muchachos, para el capitán de este año. Sacas todo lo que tienes adentro, todas tus emociones. Es una alegría, un disfrute donde te olvidas de todos tus problemas, por lo menos siquiera en un día que vas a disfrutar, gritar, cantar y por qué no hasta chupar, nada más. Pues fue una experiencia muy bonita. Para mí es el pasatiempo pues mejor. Más que el deporte, siento que es una parte muy importante para la cultura y tradición, tanto tlaxcalteca como mexicana. Es una de las mejores tradiciones que nos dejaron nuestros antepasados. ¿Quiénes fueron las fundadoras ¿De la camada? de la camada? Pues hasta donde yo sé es la señora señora Maciel Xochitiotzi y el señor Álvaro Santa Cruz. Son los que... Pero de las chicas. Maciel Xochitiotzi. Ella fue en aquel entonces, era muchacha. ¿Desde hace cuántos años han ingresado las mujeres al carnaval? En el 71. En el 71 nuestra camada empezó con 24 parejas. Es como una tradición, ¿no? Que hace cada año aquí en Contla. ¿Qué es lo que destapa después de escuchar esas castañetas y esa música del carnaval? Una
una emoción para bailar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Aquí en las canchas se ha hecho un centro de reunión para los de la comunidad de Santa María Tlacatecpan. Todos ellos están motivados y alegres para representar. Festejando el haber participado en este concurso Carnaval Contra 2011. Aquí tenemos al buen Rafa, las familias. Tenemos otros participantes de la Camada Cuba Centro. Están mereciendo su molito. Venimos a comer el tradicional mole poblano. Está rico, Sí, porque estábamos muy cansadas y no nos sabíamos dónde comer. Entonces ya teníamos algo de hambre. Yo creo que nos las merecíamos porque bailamos bien. Bueno, las mujeres. Porque los hombres no. Son detalles que se comentan aquí después de la participación. Estas son las consecuencias de la danza del carnaval. Es el precio por haber bailado el carnaval. Es el gusto. Sin embargo, mañana otra vez. Están firmando el compromiso con una botella. ¿De qué van a ir al dónde? ¿Al Carmen qué? Xalpatlahuaya. Disculpen mi ignorancia, no la puedo mencionar, ¿no? Van a ir al Carmen Xalpatlahuaya. No te preocupes. El joven Jorge. Ya no hizo el joven Jorge. ¿Tú por qué vas a decir eso? ¿Dónde está eso? ¿Conoces la UTT? Sí. Allá no. Ay, ya me salió bien presa, ¿no? No, la Déjame te cuento. Si unos estudian en la UAT. Entonces, mira, te digo que lo mismo pasa porque tú sabes que hay rivalidad también entre chavas y tú lo sabes. Mira, esto lo del pinche carnaval, o sea, hay rivalidad, pero yo te vuelvo a repetir, ¿de dónde somos? ¿De dónde somos? Dime. Del centro. Entonces debemos de jalar con el centro. Y máximo, como tú dices, oye cabrón, pues, como dicen, no, es que tú debiste acabar. Yo no lo dividí, güey, te lo juro que nunca la dividí. Nunca traté de dividir la Te soy sincero, camada. tú no la dividiste, tú dijiste, yo la voy a hacer, porque no había capitán. No había capitán. Los ensayos son acá. Sí. Y ese año, yo recuerdo que fue el capitán de ahí arriba, el Delfín. Pero era el Joquipito. Él era el capitán, pero no lo hizo. Pero el Juan no lo hizo. No lo hizo. Entonces el Delfín, el gordo, Sí. empezó a andar recolectando y lo hizo. Y empezaron los ensayos ya. Y tú dijiste, yo lo voy a hacer, y es acá. Y ahí es cuando la camada se dividió, güey. ¿Cuántos años tiene más o menos eso? 16 años. 16 años. Entonces la Camada Cuba Centro tiene 16 años de existencia. Entonces, ¿quién fue el primer capitán? Álvaro Santa Cruz. Y rescatamos el lugar que tenía la sección sexta en la explanada enfrente de la iglesia.